اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. El tema del fanatismo que venimos hablando, suele ocurrir que muchas veces uno, manifiesta su fanatismo a través de las palabras. Como habíamos dicho, el ejemplo de que uno siempre tiene razón en los debates o en las discusiones. Muchas veces uno no se da cuenta, pero indirectamente en esto de los diálogos y los debates, siempre está poniendo excusas para, defender su propia verdad como la única verdad y sin ningún tipo de objetividad, sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de realismo, simplemente se dedica a tirar basura al otro. O sea, el otro por ley, por regla, no tiene razón. Desde ahí se parte generalmente en muchos debates. Mientras que, como dijimos, el punto de partida siempre en los debates o en las relaciones humanas es la igualdad. O sea, los seres humanos por naturaleza somos iguales. Por eso se nos llama semejantes, ¿no? Entonces, la semejanza tiene que ver que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tenemos las mismas capacidades y las mismas capacidad en el sentido de potencialidad, para poder hacer, y las mismas condiciones. Interesante lo que vemos en las historias de Ahlul Bayt, salam, o en los hadices que nos enseñan de qué forma tratar con la verdad. Por ejemplo, esto de salir a defender la verdad como verdad y ser objetivo al momento de defender la verdad. Tenemos narraciones que dicen de los imames que uno debe decir la verdad aunque esté en contra suyo, en contra de sus propios intereses, en contra de su propia integridad. Y eso es lo difícil, o sea, el fanatismo no es solo salir a defender, pasionalmente algo, sino muchas veces, lo contrario al fanatismo en este caso, es tener la capacidad de poder defender al otro en contra mía. Eso sí que es difícil. O sea, que uno tenga la capacidad de poder autoculparse y al mismo tiempo darle la razón al otro y permitirle que el otro, por ejemplo, se vengue o el otro me juzgue o el otro me critique. La autocrítica, por ejemplo, es algo objetivo y realista. La autocrítica es contraria al fanatismo. Escuchen el imam Ali alayhi salam cuando hablaba justamente de la objetividad o cómo debe uno ver a las cosas. En una de las batallas, cuando muchos de los compañeros se confundieron, de que estaban luchando en contra de gente que eran supuestamente en apariencia creyentes, o estaban luchando en contra del Corán, en la famosa batalla cuando el ejército de Moabia levantaron con las lanzas los Coranes. Y muchos, sintieron un momento de duda de cómo estamos luchando en contra del Corán. Hay una frase famosa de Imam Ali que resume un poco todas estas posturas. Dice, A'rif el-haq, ta'rif ahlah. Dice, conoce la verdad y sabrás lo que es, la gente, la verdad. Conocerás a la gente la verdad. Sabrás quiénes son los que siguen la verdad. Por eso el referente no son las personas, no son las etnias, las razas, los países. El referente es la verdad. Y basados en esa verdad tenemos que después proponer nuestra postura de defensa o no. Si uno es dueño de la verdad, lo salimos a defender, aunque sea en contra nuestra. El profeta que dijo de Fátima alayhi salam sobre el tema de cortar los dedos de la mano cuando alguien roba, con ciertas condiciones obviamente, dijo, si Fátima hubiera robado, le hubiera cortado las manos o los dedos. Fátima, no lo mismo. ¿Cuál es el problema? Porque el tema es que la verdad, gobierne. El tema es la justicia, justo cuando dijimos lo opuesto al fanatismo, uno de los conceptos opuestos al fanatismo es la justicia, es ser justo, justo darle a cada uno el derecho y juzgar a cada uno según la verdad. Eso es justicia. Yo recuerdo la historia que cuentan de un ayatollah famoso, iraní, de estos últimos, tiempos, ya fallecido, Ayatollah Shirazi,
que en una época era juez al comienzo del triunfo de la Revolución Islámica en Irán, y le tocó una vez juzgar a su hijo. Y finalmente, bueno, el resultado era que había que ejecutar a su hijo. Y él fue quien firmó la ejecución de su hijo. Y se aplicó, digamos, se dio. Ese tipo de justicia lo aprendemos de Ahlul Bayt alayhim salam. Es muy difícil que hoy, digamos, en día encontremos un caso en donde uno tenga que, por ejemplo, juzgar para ejecutar a su hijo. Y que uno lo haga tranquilo y sin ningún tipo de cargo de conciencia y sin ningún tipo de sentimiento negativo. O sea, sentir que uno está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque la verdad es la que gobierna en la vida del ser humano creyente. Si se transforma la verdad en eso, en la única bandera que debemos portar en todo sentido, entonces obviamente siempre vamos a ser justos. Nuestras palabras van a ser justas, nuestros hechos, nuestros pensamientos. Entonces, el salir a defender a algo o a alguien, de lo mismo que esté en la verdad o no, de lo mismo que sea a través del bien o del mal, de lo mismo que sea justo o injusto, ciegamente, solamente por el hecho de salir a defender a esa persona. O sea, la regla es salir a defenderlo, o defenderme, o defender a mi país o lo que sea. Eso le llamamos fanatismo y eso es el fanatismo que no debe existir, porque finalmente ese tipo de fanatismo nos lleva al infierno, que después vamos a hablar por qué. El Corán, por ejemplo, cuando habla de fanatismo dice إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ. El fanatismo que en el árabe moderno, digamos, le llaman al-asabiyya, en el árabe literario, en el árabe antiguo de los textos, le llaman al-hamiyya. Esa es una especie de, digamos, sentimiento interno de defensa de lo propio, simplemente porque me pertenece. Dice, cuando establecieron aquellos que no creen en Dios en su corazón el fanatismo, dice, hamiyat al-jahiliya. ¿Qué tipo de fanatismo? Dice el fanatismo de la época de la ignorancia o de la época de la gentileza, o sea, la época anterior al Islam. Históricamente nosotros tenemos todo, digamos, temporalmente, toda la época anterior al Islam se llama Jahiliya, o sea, la época anterior a la guía, que le llaman también la época del dalal, de la desviación, que dice el Corán, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, dice, antes de la época del profeta, digamos, del Islam, de la llegada del Corán, se encontraban en una desviación evidente. Entonces dice, aquellos que son incrédulos, que no creen, establecen en sus corazones al-hamiyya, o sea, el fanatismo. O el Imam al-Baqir, alayhi salam, cuando habla, dice, man kana fi qalbihi habbat min khardalin min asabiyyah ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a a'rab al-jahiliyyah. Dice el Imam al-Baqir, alayhi salam, quien tenga en su corazón, en la medida de un pequeño grano de mostaza, de fanatismo, Dios lo hará resucitar el día del juicio final junto a los árabes de la Arabia preislámica, o sea, del Jahiliya, de la época de la ignorancia. O sea, saldrá como un kafir, como un incrédulo, como alguien que no le ha llegado la guía divina y no se ha, digamos, convertido en un monoteísta, en un creyente. En la próxima clase vamos a continuar con este mismo tema. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.